Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 22 de noviembre de 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Fernando Calle Jayén. Secretaria de sala, doctora Janet Otárola. Muy buenos días, sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia, señorita relatora, de cuenta de las causas programadas para la fecha. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. A continuación daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 3, expediente 4391-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Rosa Liliana Torres Castillo contra los jueces de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Señor presidente, solicitan el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Fidel Segundo Rojas Vargas. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados del tribunal, señores abogados, público presente. Me encuentro aquí, señores magistrados, a efecto de fundamentar el recurso de agravio constitucional en el proceso de habeas corpus planteado por mi defendida, la doctora Rosa Liliana Torres Castillo. Rosa Liliana Torres Castillo es consejera regional del Gobierno Regional Lima Provincias. Es una persona que constantemente está movilizándose, Cañete, Lima, Huacho, Barranca. Esa es su situación fáctica, funcional de Rosa Liliana. El habeas corpus fue planteado contra los jueces de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Cañete. ¿Qué pasó en estas circunstancias? Esta sala liquidadora de Cañete varió un mandato de comparecencia y lo transformó en un mandato de detención contra la procesada Rosa Torres Castillo. Ella está siendo procesada por delito de corrupción en la Corte de Cañete. Se fijó una fecha de audiencia para el día 7 de junio del 2012. Para esa fecha de audiencia, mi defendida no pudo asistir a esa fecha de audiencia por razones de estrictos problemas de salud. Ella tuvo que internarse, tuvo que acudir a una clínica cuando regresaba de sus funciones en el Gobierno Regional Huacho, tuvo que solicitar auxilio médico en la Clínica del Norte, una clínica que se encuentra en Los Olivos. No pudo asistir al día siguiente para los efectos de su defensa técnica en la Sala Penal Liquidadora de Cañete. Presentó obviamente certificados médicos y una orden de internamiento. Sucede que la Sala Penal Liquidadora de Cañete el día 7 de julio evalúa estos certificados médicos y considera que los certificados médicos no son suficientes para la inasistencia a la sesión de audiencia por parte de Rosa Castillo Torres. Señala la sala que el certificado médico no fija días de descanso y que la orden de internamiento es solamente una orden. Y por lo tanto, dice la sala penal, no se acredita adecuadamente su imposibilidad para asistir a la audiencia. Y por lo tanto, la sala revoca el mandato de comparecencia por el mandato de detención. La sala penal señala que mi patrocinada estaba con comparecencia restrictiva, es decir, no podía ausentarse de la ciudad de Cañete. Y por lo tanto, le aplica lo señalado en el artículo 144 del Código Procesal Penal, variando la medida de comparecencia por la medida de detención.
justamente ahí está el núcleo de la arbitrariedad. La ley procesal en este aspecto señala que las personas que tienen comparecencia simple, para efecto de que se revoque la medida a una medida de detención, tiene que haber todo un procedimiento. Es decir, la medida cautelar de comparecencia simple no puede revocarse inmediatamente a mandato de detención. Esto solo procede, dice el Código Procesal Penal del año 91, artículo 244, solo procede para el caso de las personas que tienen mandato de comparecencia restrictiva. Es decir, cuando el juez ha señalado una serie de reglas que justamente la persona incumple. En ese supuesto, el Código Procesal Penal señala, el artículo 144, no 244, 144, señala que solamente en ese supuesto cabe la revocación. Leo específicamente el artículo 144. Dice, la infracción de la comparecencia, se entiende simple, en los casos en que el imputado sea citado para su declaración o para otra diligencia, determinará la orden de ser conducido compulsivamente por la policía. Bien, si el segundo supuesto, si el imputado no cumple con las restricciones impuestas en el artículo 143, previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de detención. Entonces, el caso de Rosa Liliana Torres Castillo no se adecuaba para la conversión de una medida de comparecencia a una medida de detención. Su situación era que se le tenía que apercibir con ser conducida de grado o fuerza, si no se acercaba a la fecha, si no se presentaba a la fecha de audiencia. Entonces, en este punto la sala comete una grave equivocación. La sala fundamenta su decisión en la siguiente argumentación. Cada vez que se hacía sesión de audiencia, terminaba la audiencia y la sala les decía a los procesados que deben concurrir a la próxima audiencia bajo apercibimiento de revocarse la medida de comparecencia por detención. Esa era una decisión judicial, una decisión que la sala adoptaba en ese momento, pero esta decisión en términos generales iba en contra lo que señala el artículo 144 del Código Procesal. Ahí está la arbitrariedad por parte de la Sala Penal y ahora de Cañete. Obviamente, el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria declaró fundada la demanda de habeas corpus porque analizó esta circunstancia. Sucede que cuando esto va en apelación, la Sala Penal de Chincha Pisco, que ve el caso en segunda instancia, considera, con los mismos argumentos de los jueces que fueron objeto de proceso constitucional de habeas corpus, que Rosa Liliana había tenido la intención de obstaculizar y de sustraerse de la acción de la justicia. Y por lo tanto, dice esta sala penal, la Sala Superior Mixta de Chincha y Penal de Apelaciones de Pisco Cañete, que la decisión del colegiado penal estuvo correcta, estuvo bien motivada, que estuvo bien que se le revocara la medida de comparecencia por la medida de detención. Y aquí la Sala de Pisco Cañete agrega hechos que no fueron motivo del debate ni motivo del acto decidendi por parte de la sala que decidió el caso penal, ni tampoco por parte del juzgado que declaró fundado el habeas corpus. Voy a terminar rápidamente, doctores. La Sala de Pisco Cañete indica que la señora Rosa Torres Castillo buscó sustraerse de la acción de la justicia, quería obstruir la acción de la justicia, y agrega de este modo la Sala de Chincha Pisco un argumento que no está en el tema del debate, y da por convalidados los argumentos que obviamente son los que han sido dados por los vocales que fueron objeto del recurso de apelación. Esta resolución, doctores, al incluir hechos que no son los que fueron objeto ni de la medida ni del proceso penal a nivel de la medida de revocación de la comparecencia por detención, ni fueron objeto por parte del juez que declaró fundada la demanda, no fueron objeto de debate, ni fueron los hechos del proceso de habeas corpus, obviamente que constituye una ausencia de fundamentación, es una fundamentación incongruente, viola el principio de la debida motivación. Todas estas razones, señores magistrados, le llevan a la defensa a pedirles a ustedes
que analizando con el criterio objetivo e imparcial que les caracteriza, revoquen la sentencia de la Sala Superior Mixta Chincha Pisco y declaren fundado el proceso constitucional de habeas corpus. Haré llegar a las conclusiones de mi intervención por mesa de parte. Señor abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Perfecto. Doctor, dígame, ¿usted me quiere decir, su patrocinada está detenida? No. La sentencia que declaró fundada el habeas corpus declaró nula la resolución. Me refiero a la de primera instancia, ¿no es cierto? Correcto. Cuando ella está en libertad y corre en giro Correcto, el proceso constitucional corre en giro, pero ella se encuentra en libertad. Dígame, y usted me quiere entender que lo que la sala ha dicho, el apercibimiento que hace la sala en audiencia, ¿no merece tener en cuenta por parte de los procesados? Sí merece ser tomado en cuenta, pero se encuentra en una labor de interpretación con lo que señala el 144, en una relación de antípodas, de incongruencia. Se entiende que la sala siempre les invoca a los procesados que acudan bajo apercibimiento, pero ese apercibimiento es un apercibimiento genérico de revocación. Ese apercibimiento, esa decisión judicial tiene que ser concatenada con lo que establece el artículo 144 de la ley procesal, en este caso el Código Procesal del 91, que dice que solamente podrá cambiarse el mandato de comparecencia a detención en el supuesto de comparecencia restrictiva. Pero sí hay comparecencia simple, que es el caso de la señora Rosa Castillo, mi defendida. Si hay comparecencia simple, no cabe esa revocación directa. Previamente tiene que haber un requerimiento. No hubo el requerimiento de ser conducida de grado de fuerza, que es lo que indica el artículo. El requerimiento ha sido de revocar la comparecencia, ¿no es cierto? En sentido genérico, sí. Eso ha sido y además, ¿no cree usted que existe una obligación moral de cumplir con asistir, salvo las razones médicas a las que he hecho referencia y que tendrían que ser evaluadas por el juzgador, ¿no es cierto? Por supuesto que existe una obligación ética de asistir, pero cuando se dan circunstancias como en este caso se dieron, verificadas, comprobadas con las historias clínicas que han sido hechas llegar acá a este colegiado, pues obviamente la imposibilidad de asistir fue un hecho, fue una realidad. Gracias, doctor. Gracias, presidente. Perfecto. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 5, expediente 4395-2012, proceso de habeas corpus, seguido por César Cristian Ponte Chavarría y otros, contra el juez del cuarto juzgado penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Humberto Raúl Peñalosa Pare. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, señores honorables de este honorable tribunal, colegas presentes, público en general. Señores magistrados de este honorable tribunal, quien aboga el doctor yo, Humberto Raúl Peñalosa, estoy abogando a favor de mis patrocinados César Cristian Ponte Chavarría, Helio Tolentino Joaquín y Pablo César Cárdenas Huachos. Mis patrocinados en primera instancia fueron detenidos el día 31 de enero del 2011. A ellos se les imputaron el delito de tentativa de robo agravado. Entonces, ya fueron puestos a disposición ya del juzgado y hasta la fecha prácticamente mis patrocinados no han sido sentenciados. Entonces, la defensa técnica se basó que transcurrió ya en un proceso como el delito de robo agravado es ordinario, llevado el plazo de los 18 meses, necesariamente ya debían ya recibir sentencia. Sin embargo, mis patrocinados no han sido sentenciados. A pesar de ello, cumplido ya los 18 meses, la defensa técnica en su debida oportunidad, el día 1 de agosto del 2012, planteé el exceso de carcelería ante el juzgado, ante el cuarto juzgado que despacha la autora Asensio Agama. Sin embargo, sorprendentemente, este juzgado, en
el reporte de pantalla, cuando yo presenté este exceso de carcelería, no había ningún descargo de una resolución que diga ampliación de detención para nada. Entonces, libremente he presentado mi exceso de carcelería, pero me llevo con la sorpresa al día siguiente que ya este cuarto juzgado había emitido una resolución ampliando la detención por 9 meses. Entonces, prácticamente ya esta resolución lo ha sacado después, pero sin embargo, en el tenor de esta resolución, supuestamente la jueza dice que lo ha emitido el día 26 de julio y que esta resolución no había sido descargada en el sistema. Ante ello, ante esta ampliación de detención, yo tuve la oportunidad entonces de plantear el recurso constitucional de habeas corpus a favor de mis defendidos. Sin embargo, el juez acudo que tomó el caso del habeas corpus declaró infundada, improcedente mi recurso. Posteriormente subió a la sala, a la cuarta sala, de igual forma confirmó. Entonces, por eso la defensa técnica ha planteado el recurso de agravio constitucional. Por el simple hecho, señores magistrados, que este proceso hasta el día de hoy aún permanece en el cuarto juzgado penal. Increíblemente, han pasado 22 meses, sin embargo siguen en el juzgado, sin que sean sentenciados mis patrocinados. Por eso incluso la semana pasada presenté también una queja contra la entidad magistrada, expresando que también este documento también se ha adjuntado al expediente acá en este tribunal, haciendo la queja por qué se está atentando contra el principio de celeridad procesal, contra el debido proceso. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, esa es mi petición concreta, sencilla. Mis patrocinados están 22 meses detenidos sin que hasta la presente fecha no haya recibido sentencia. Es increíble, señor abogado. El magistrado Fernando Calle le quiere hacer una pregunta. Gracias, presidente. Abogado, dígame, usted habla de patrocinados. ¿Es solo un procesado o es una banda? ¿O es un proceso complejo este? No. Son solamente mis patronos, son 3, han sido 4 detenidos, pero solamente yo estoy cerrando a 3. Tenés una banda, no. Solamente. ¿Qué delito dijo usted? El delito de tentativa de robo agravado y otros delitos que son de menor importancia, pero son 2 delitos más. Pero si son varios, ¿por qué cree usted no lo han calificado en el proceso del fiscal la denuncia como banda? No, simplemente ahí le van a capturar la instrucción por el delito de robo agravado. ¿Y no está denunciado como agravante? No, como agravante para nada, señor. Es un proceso sumario, ¿no? Es proceso ordinario. ¿Llegó ya a juicio oral todavía? ¿Perdón? ¿Están en juicio oral? Nada, está en el juzgado, doctores. Está en el juzgado, increíblemente está en el juzgado. Todavía no sube a sala. Esa es mi preocupación de la defensa técnica, que no sube a la sala. ¿Por qué siguen todavía en el juzgado? ¿Por qué este juez lo está amarrando, lo está demorando? No sube a sala. ¿Qué está pasando? Gracias, abogado. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señores magistrados. Lista la causa, al voto. Causa número 9. Expediente 4405-2012, proceso de amparo, seguido por Virgilio David Rixi Cueva contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Rosemary Rojas Mayhuire, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 17. Señorita abogada, le corresponde ese sitio. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, colegas, público en general. Vengo en representación de la parte demandada, RIMAC Internacional, en el proceso seguido por el señor Rixi Cueva sobre indemnización por enfermedad profesional. En este aspecto, nosotros creemos que se debe confirmar lo resuelto por la sala y declarar improcedente la demanda.
por un punto muy básico, que existe en este expediente 2 exámenes de comisión médica que tienen dictámenes diferentes. Los dictámenes son diferentes no tan solo en el porcentaje de incapacidad, que uno dice 48%, uno 44%, sino también en las enfermedades que establecen estos dictámenes. En el examen ofrecido por la demandante se establece una incapacidad por neumoconiosis e hipoacusia, y el examen ofrecido por nuestra parte establece una incapacidad por hipoacusia. Nosotros creemos que en este tipo de procesos de amparo que carecen de etapa probatoria, el derecho vulnerado debe estar totalmente acreditado, y como opinión mayoritaria en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en los procesos de amparo, cuando existen exámenes contradictorios del mismo valor de comisiones médicas, no se hace posible dilucidar el derecho en este proceso. Por tanto, al existir exámenes contradictorios que distan tanto de la enfermedad como el grado de incapacidad, y ya que para determinar un porcentaje de indemnización es proporcional al grado de incapacidad, creemos que en este proceso no se hace posible, por tanto se debe confirmar la sentencia de la sala y declarar improcedente la demanda. Eso es respecto al proceso del señor Rix. Continúo. Continúe con el otro proceso. También representando a RIMAC Internacional en el proceso seguido por el señor Angelino Yogya Chancas. En este proceso se solicita una pensión de invalidez por enfermedad ocupacional también, y se acredita dicha enfermedad ocupacional con 2 certificados, uno de comisión médica y un informe médico, ¿no?, privado. En el examen de comisión médica se establece un 45% de incapacidad, y en el examen privado, bueno, un 20% aproximadamente, pero de otro tipo de incapacidad. En una se establece la neumoconiosis y en otra se establece la hipoacusia. El demandante ha sumado aritméticamente dichos porcentajes y ha establecido que tiene un 65% de incapacidad, que por tanto le corresponde la pensión de incapacidad. Sin embargo, como todos sabemos, el requisito indispensable para acreditar la enfermedad ocupacional en este tipo de proceso es un examen de comisión médica, y que este examen para solicitar una pensión tenga 50% a más, y eso le haría merecedora la pensión, ¿no?, de invalidez. En este proceso no existe. Tanto en primera instancia como la sala superior ha establecido que no se está cumpliendo el requisito mínimo establecido por los precedentes vinculantes. Nosotros somos también de esa postura, por lo cual creemos también que esta demanda es infundada, ya que no se establece la incapacidad que solicita la norma. Vistas las causas, al voto. Causa número 11. Expediente 4410-2012, proceso de amparo, seguido por Nelly Paula Cárdenas Torres, viuda de Torrico, contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Víctor Hugo Quinto Nuñovero, quien solicita acumulación para efectos de informe oral con la causa número 13. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señora magistrada, muy buenos días. En la causa número 11, seguida por la señora Nelly Paula Cárdenas Torres, viuda de Torrico, la demandante pues interpone recurso de agravio constitucional contra la sentencia emitida por la Sala Civil, en el extremo en que la Sala ordena el pago de los devengados, aplicando el artículo 81 del Decreto Ley 19.990. ¿Qué señala este artículo? Señala pues que solo se abonarán las pensiones devengadas correspondientes a un periodo no mayor de 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario. ¿Qué pretende la demandante? Que no se aplique este artículo. Cito una sentencia del propio tribunal en el expediente 1349 del 2012, en la cual se señala: dicha norma legal ha generado como línea jurisprudencial que este tribunal
precise de modo uniforme que su aplicación responde a la demora en solicitar el reconocimiento del derecho en sede administrativa, al configurarse una negligencia del asegurado. Queda acreditado pues que la pretensión de la parte demandante no puede ser declarada fundada por este tribunal en atención a la línea jurisprudencial ya establecida. Por lo tanto, solicito pues que se confirme la sentencia que declara improcedente la pretensión en ese extremo. En la causa número 13, en los seguidos por el señor Didi Panduro Villavicencio, el demandante pretende se le otorgue una renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al decreto ley 18846. Sin embargo, para acceder a este beneficio, pues es necesario acreditar una enfermedad y no solo ello, sino que las labores que uno ha realizado efectivamente generen dicha enfermedad. En el presente caso, conforme el certificado de trabajo y las boletas de pago presentadas por el propio demandante, el actor ha trabajado como jefe de mecánica en una empresa minera. Por ende, pues, no se acredita que haya estado expuesto a riesgos de toxicidad, insalubridad o toxicidad. En ese sentido, pues, solicito que se confirme la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda. Vista la causa, las causas al voto. Causa número 26. Expediente 4453-2012, proceso de amparo, seguido por Amanda Jenny Arteaga Macedo de Guamaní y otros, contra el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Vladimir Alejandro Monteblanco Vinces. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, el eje neurálgico del presente proceso de amparo es la promulgación de la ley 29.555. Mediante esta ley se faculta a todas aquellas entidades del Estado que cuenten con órganos de control institucional o órganos de control interno, cesar o resolver los contratos de su personal en dichos organismos. Es decir, mediante la ley 29.555 se faculta a dichas entidades despidan arbitrariamente a sus trabajadores. Nosotros, como no puede ser de otra manera, hemos solicitado al Juzgado Constitucional la inaplicación de los artículos 3 y 7. Asimismo, hemos solicitado se ordene a dichas entidades abstenerse de despedir a los trabajadores, salvo que exista causa justa que merite el despido. El Juzgado Constitucional ha señalado que la presente demanda resulta improcedente, en primer lugar, porque estamos ante una demanda que requiere una ardua etapa probatoria, y asimismo señala el juzgado que estamos ante una controversia compleja. A nosotros nos llama la atención porque al no haberse contestado la demanda, a la fecha no sabemos cuáles son los supuestos de hecho que van a ser negados. Y a razón de hecho es que se podrá recién saber si estamos o no ante un proceso de controversia compleja. Evidentemente hemos presentado el recurso de apelación en ese término. También le hemos señalado que en la presente demanda solamente hemos presentado dos medios probatorios, los contratos de trabajo y los certificados de trabajo. Es decir, no se requiere absolutamente nada más que leer la ley 29.555 y leer los contratos y los certificados de trabajo. Sobre eso el juez debió determinar. Pero el juez, como ya lo dije, ha señalado que en este proceso se requiere una amplia etapa probatoria, lo cual es completamente falso. La sala, al momento de pronunciarse sobre el recurso de apelación, ha omitido pronunciarse sobre estos dos argumentos que hemos presentado en la apelación. No ha mencionado absolutamente nada referido a nuestro recurso impugnatorio. Lo que ha dicho la sala es que nos encontramos ante una demanda que resulta improcedente porque no estamos ante una amenaza cierta e inminente. Es decir, no solamente hay una omisión a los argumentos que sustentan nuestra apelación, sino que además la sala ha tocado un tema del cual el juzgado no había ni siquiera analizado.
El recurso de agravio constitucional tiene como fundamento lo siguiente. Resulta claro, conforme la jurisprudencia de este tribunal, que las normas de aplicación inmediata que no requieren de una reglamentación posterior constituyen amenaza inminente y cierta cuando está de por medio la vulneración de un derecho constitucional. Y que duda cabe que la vulneración al derecho a la estabilidad en el trabajo, el derecho al trabajo y la adecuada protección contra el despido arbitrario se ve evidentemente vulnerada cuando se faculta a una entidad del Estado a despedir sin que para ello haya una causa justa. El artículo 7 de esta norma es más extraña aún, porque esta norma, el artículo 7 señala que aquellos servidores que han entrado por concurso público serán reincorporados a la Contraloría General de la República de manera paulatina, previo cese, previa liquidación y bajo un nuevo contrato de trabajo. ¿Pero qué contrato es? ¿Indeterminado? ¿Un contrato modal o estamos ante un CAS? La norma no lo señala. Señores magistrados, ustedes conocen mejor que yo que una de las tutelas ante el despido ilegal que da nuestro ordenamiento es la indemnización por despido arbitrario. Y la indemnización por despido arbitrario dentro de su fórmula tiene como eje central el tiempo de servicio. La indemnización se calcula sobre la base del tiempo de servicio. Si el tiempo de servicio es ignorado al amparo de esta norma, el empleador, el nuevo empleador, que es la Contraloría, lo que puede hacer en primer lugar es aplicar un periodo de prueba de 3 meses. Y si se le da la gana, puede despedir a este trabajador que tenga 8, 10 o 12 años bajo el argumento de que estamos ante un nuevo vínculo y se le aplica el periodo de prueba. La Contraloría puede contratar a estas personas bajo un contrato temporal, como ya lo viene haciendo, y el argumento será el vencimiento del contrato. Y a su vez, la Contraloría podría despedir arbitrariamente a un trabajador y para calcular la indemnización únicamente tomará en cuenta estos pocos meses en los cuales han sido incorporados a la Contraloría. Es por eso que nosotros consideramos que esta norma es evidentemente inconstitucional y estamos solicitando su aplicación al caso de autos. Para mayor abundamiento, señor presidente, seré breve porque sé que la luz ya está en rojo. Nosotros hemos adjuntado una sentencia de la primera sala civil en un proceso idéntico al de autos. Se trata también de un proceso de amparo donde se pide la inaplicación de estos artículos y se ordena a las entidades del Estado abstenerse de despedir. La primera sala civil ha declarado fundada la demanda y como sabemos, al tratarse de un proceso de amparo, esta sentencia ya no puede ser impugnada y ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Y finalmente, señor presidente, hemos adjuntado al proceso un proyecto de modificación de la ley. El propio Congreso de la República ha tomado conocimiento que esta norma es completamente ilegal en esos 2 artículos y está proponiendo su modificación porque la norma tal y como está vulnera flagrantemente los derechos que he mencionado. Le agradezco, señor presidente, y le solicito se sirva revocar la sentencia de en grado. Vista la causa, al voto. Causa número 27. Expediente 4455-2012, proceso de amparo, seguido por Ana María Oshiro contra la Unidad Ejecutora número 4, Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Luis Manuel Evangelista Rodríguez. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Bueno, ante todo, muy buenos días, señores magistrados, público presente, colegas. La presente causa que defiendo es a la señora Ana María Chiro, la cual tiene más de 25 años de ejercicio de la profesión, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y ingresó a trabajar al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social el 16 de febrero del año 2010. Ella desde un principio fue designada y firmó un contrato a plazo indeterminado en el cargo de jefa de comunicaciones. Como ella firmó el contrato a plazo indeterminado, le son aplicables todas las normas de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Eso quiere decir de que para que se le desvincule la institución debe de haber cometido falta grave, haber formulado alguna renuncia voluntaria
¿no? Sin embargo, el cese en sus labores, el cual se produjo el 19 de agosto del año 2011, a través de una resolución ministerial 287 del Ministerio del MINES, no señala ninguna de esas causas, simplemente señala que es por necesidad de servicio se da el cese en sus funciones. No se le envió ninguna carta de preaviso ni carta de despido, se está violentando su derecho de defensa, así como también su derecho constitucional al trabajo. A la fecha tampoco se ha cobrado ninguna indemnización por despido arbitrario. Durante todo el tiempo de labores que la trabajadora ha laborado en esta institución, nunca ha recibido ningún memorándum de amonestación, ni tampoco ha tenido ningún demérito en su trabajo personal, por lo que el cese en sus labores es de manera inmotivada. Es por ello que nosotros estamos pidiendo su reposición al cargo de jefa de comunicaciones. Eso es todo. Y más aún que la plaza es de carácter permanente. Señor abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Abogado, dígame, ¿puede usted repetir la razón por la cual ha sido separada? Porque usted me dice que no hay ninguna razón justificada, ¿no está contemplada en la ley la posibilidad de esa separación por lo que usted ha hecho referencia? Es a través de lo que la separación de la trabajadora ha sido a través de la resolución 287 MINDES. En esta resolución ellos manifiestan de que por necesidad de servicios se dan por concluidas sus funciones y se le agradecen por los servicios prestados. Y nombran provisionalmente a otro jefe de comunicaciones en él, y que actualmente tenemos conocimiento que está bajo régimen CAS y está bajo 728. Y en todas sus boletas de pago de la trabajadora figuraban a plazo indeterminado, no era plazo fijo. Dígame, ¿esa causal señalada así, entendida por la resolución, no está contemplada en la norma? No, porque la norma señala en este caso de la 728, en el artículo 16, las causas por las cuales el vínculo laboral se extingue, ¿no? Dígame, en las instancias anteriores del Poder Judicial, ¿cómo es el resultado? ¿Cómo viene en primera y segunda instancia? En primera y segunda instancia, ellos señalan que es cargo de confianza, mencionan que es cargo de confianza, ese es su labor es por obtener el cargo de confianza. Pero en sí la jefa de comunicaciones, por lo que estamos conversando con mi patrocinada, para que se catalogue el cargo de confianza, ella tiene que tener acceso a información confidencial o relevante dentro de la institución, cosa que no se daba en el presente caso. ¿El contrato señala como referencia el cargo de confianza? El contrato de trabajo no lo señala. ¿Es una plaza concursada o ha sido un trato directo? Ha sido nombrada ella directamente. Directamente. Gracias. Está la causa al voto. Causa número 28. Expediente 4457-2012, proceso de amparo, seguido por Arsenio Valentín Calzada y otro, contra los jueces de la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia del Callao y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Franklin Mucha Casas. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señor magistrado del colegiado. En mi condición de abogado defensor del señor Valentín y esposa, solicito a vuestra presidencia se sirva a revocar la resolución de vista que confirma la resolución que declare improcedente nuestra demanda de proceso constitucional de amparo, en razón a los siguientes considerandos de hecho y de derecho que a continuación expongo. Primero, la resolución de vista en su noveno considerando refiere que no se ha invocado el agravio al debido proceso, lo que no es verdad, señor presidente. La resolución de vista del colegiado no ha valorado que no sea la resolución de vista no ha valorado, señor presidente, un medio probatorio del cual nosotros no se ha considerado en la resolución del debido proceso. Ha vulnerado el derecho
al principio del principio del debido proceso, señor presidente. Por ese motivo se ha vulnerado el derecho al debido proceso. Vale decir, señor presidente, de que al momento de emitir sentencia en sus resoluciones no ha habido falta de motivación. ¿Por qué, señor presidente? Porque no se ha valorado este medio probatorio, del cual es un anexo 1M, que en su debida oportunidad se ha vulnerado este derecho al debido proceso, señor presidente. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito a su presidencia que se revoque la resolución que confirma la resolución de improcedencia, y revocando, señor, se declare la continuación de este debido proceso, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 33. Expediente 4483-2012, proceso de amparo, seguido por Mario Cirilo Paredes Aredo contra Pacífico Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Sandro Alberto Núñez Paz. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, ante todo, buenos días. Permítame leer la expresión exacta que contiene la demanda, porque esto nos va a dar muchas luces respecto a este proceso. Interpongo proceso de amparo a efectos de que, reponiendo las cosas al estado anterior de la violación a mi derecho a la seguridad social, al libre acceso, perdón. Sí, la medalla. Había omitido eso. Como les decía, retomando mi informe, la pretensión principal es que se repongan las cosas al estado anterior de la violación al derecho a la seguridad social y acceso a las pensiones, y se ordene a mi representada, Pacífico Vida, le otorgue una pensión por enfermedad profesional. Esa es la pretensión demandada. ¿Qué pasó en este proceso? En agosto del año 2011, el demandante solicita a mi representada que se le otorgue una pensión por invalidez, por seguro complementario de trabajo de riesgo. Lo que hace mi representada es emitir una carta diciéndole efectivamente vamos a seguir proceso para otorgarle la pensión, pero va a tener que pasar los siguientes exámenes médicos. Y le da una carta que ustedes van a poder ver en autos, en la cual le dice que pase el examen de potencias evacuados de auditivos, consulta de examen otorrinolaringológico, examen neumológico, todos estos exámenes pagados por mi representada, inclusive los gastos que se le generaría un posible viaje y los gastos de alojamiento. Muy bien, el demandante, lejos de cumplir con ese requerimiento, lo que hace es darse por denegado y acudir a la vía de amparo, alegando un derecho supuestamente vulnerado o una violación a un derecho que él mismo ha calificado como reponer al estado anterior, cosa que nunca ocurrió. Bien, ¿qué es lo que han resuelto las instancias tanto en primera como en segunda instancia? Siguiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, jurisprudencia establecida en las sentencias 10.063/2006 y 025/2013-2007, se ha establecido que debería el demandante pasar por los exámenes médicos correspondientes por el CENSOPAS. Lo que pasa es que el certificado médico del demandante nunca no tuvo esas consideraciones, e inclusive tampoco se sabía, porque no lo indicaban los exámenes, cuál era el grado de incapacidad de esta persona. En tal virtud, lo que se está discutiendo aquí es en realidad un caso en el cual el demandante nunca ha obtenido un derecho, y por el contrario, mientras estuvo solicitándolo, abandonó la vía administrativa. En ningún momento nosotros hemos denegado el derecho del demandante a obtener una pensión. Lo que le hemos indicado es pase los exámenes para que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de acuerdo con la normatividad vigente, se pueda otorgar el beneficio que usted está solicitando. Lo que ha hecho en todo caso, como lo repito, el demandante es hacer un abandono de la vía administrativa. No la ha terminado. Mi representada no ha emitido ninguna resolución denegándole el derecho que tiene el demandante, si es que obviamente acredita la enfermedad, a otorgarle esta pensión. Y como bien digo y repito, no se le ha denegado y se le ha indicado que tiene que pasar los exámenes porque así lo dice la ley y las normas del Tribunal Constitucional. En tal virtud, lo que nosotros solicitamos es que se declare improcedente la demanda, se confirme la devenida en grado, y en todo caso se exhorte al demandante a pasar los exámenes médicos, porque en realidad él no ha terminado con
los exámenes que él debía pasar y que, como le dije nuevamente, nos obligan pues las normas para efectos de otorgarle una pensión por enfermedad profesional. Vista la causa, al voto. Causa número 54. Expediente 4529-2012, proceso de amparo, seguido por Alfreda Victoria Bañón Pardo de Rojas contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Raúl Carranza Velázquez. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, colegas de la defensa. Vengo a informar en el expediente 4529-2012, el demandante Alfreda Victoria Bañón Pardo de Rojas, la pretensión se le restituye la pensión de invalidez la procedencia de la Sala Civil de Guagua. Señor presidente, la ONP, mediante resolución número 35567-2005, de fecha 25 de abril del 2005, le otorgó pensión de invalidez a la demandante en mérito al certificado de discapacidad de fecha 27 de enero del 2005, emitido por el CLAS San Martín de Porres, en la cual determinó que la demandante padecía de invalidez permanente. Posteriormente, de acuerdo a los exámenes de rigor y la comprobación de la ONP para estos pensionistas que gozan de pensión de invalidez, se determinó que la persona no padecía de esta invalidez. Tanto ello que el certificado médico de fecha número 6610 de fecha 25 de julio del 2007 determinó que la persona no presentaba incapacidad y por lo tanto existía una diferencia en el menoscabo global, tanto el primero que ella presentó como el segundo emitido por la Comisión Evaluadora de Incapacidades, ¿no? Por lo tanto, pues, en mérito a esto y al artículo 24 y 33 del decreto ley 19990, la ONP declaró caduca la pensión. Posteriormente, señor presidente, quedó acreditado que en el disco duro incautado al condenado Eufemio Bau Romero se detectó que el nombre de la persona, Alfreda Victoria Bañón Pardo de Rojas, se encontraba registrada justamente con los mismos diagnósticos, con el mismo menoscabo y la misma discapacidad que había presentado el certificado con la cual la ONP le otorgó pensión de jubilación, perdón, de invalidez, ¿no? Por lo cual nosotros solicitamos a nuestra respetable sala se declare improcedente la demanda que ha presentado la doctora. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque no se han apersonado para realizarlo. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.